Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. La dominación del príncipe exiliado. Capítulo 1. La caída de Lucian. Un escuadrón de oficiales armados estaba apostado en la azotea, apuntando sus armas hacia un solo hombre. Lucian. Ese nombre infundía miedo tanto en criminales como en las élites. No era solo un fugitivo. Era un espectro de venganza, susurrado en rincones oscuros y transmitido en cada canal de noticias. Buscado por los asesinatos de funcionarios corruptos, magnates corporativos y capos del crimen subterráneo, su recompensa había alcanzado la asombrosa cifra de $10 millones. Y esta noche, la cacería había llegado a su clímax. Las sirenas sonaban a lo lejos en las calles, sus ecos mezclándose con el murmullo inquieto de una multitud que seguía creciendo. Docenas de civiles se habían reunido, con sus teléfonos en alto, ansiosos por capturar el momento en que se hiciera justicia, o estallara el caos. Para los oficiales, esto debería haber sido una victoria. Sin embargo, mientras observaban al hombre cubierto de sangre de pie al borde de la azotea, una inquietud comenzó a recorrerles las venas. Lucian permanecía erguido, imperturbable. Su abrigo negro se le pegaba al cuerpo, empapado en sangre fresca, un brutal testimonio de los cadáveres que había dejado atrás. Los restos de los más altos ejecutivos de Secure Corporate aún manchaban su ropa. De rodillas y las manos en alto. Gritó un oficial. Intenta correr, y vaciaré todo este maldito cargador en ti, amenazó otro. Lucian suspiró, pasándose una mano por el cabello enmarañado de sangre. Su mirada recorrió a los oficiales, sin mostrar el menor respeto. ¿Acaso entienden lo que está pasando?, murmuró. ¿De verdad creen que esto es una victoria? El oficial al mando apretó con más fuerza su rifle. Estás acabado, Lucian. Te tenemos rodeado. Lucian soltó una carcajada seca, carente de alegría. ¿Rodeado? Dio un paso lento hacia el borde. Si quisiera escapar, ya lo habría hecho abajo. ¿De verdad creen que subí hasta aquí porque estoy atrapado? En un movimiento rápido, se quitó de una patada su zapato ensangrentado, lanzándolo hacia ellos. Varios oficiales se encogieron instintivamente, esquivándolo como si esperaran un ataque. Lucian sonrió con desdén. Patéticos. Deja de perder el tiempo y... ¿Perder el tiempo? La mirada de Lucian se oscureció. Dime, oficial, ¿dónde estabas cuando ellos necesitaban justicia? La pregunta congeló el aire. Lucian exhaló lentamente. Gente como tú, se hace pasar por héroe cuando hay cámaras grabando. Pero, ¿dónde estabas cuando una familia fue masacrada en su propia casa? ¿Dónde estabas cuando los poderosos aplastaban a los inocentes? Su voz se volvió tan afilada como una navaja. Ah, claro. Estabas cobrando tu sueldo. Un destello de duda cruzó el rostro del oficial. Lucian soltó una risa amarga. Por eso hice tu trabajo. Por eso limpié la inmundicia que ustedes ignoraron. Se volvió hacia el borde, levantando ligeramente los brazos. Esperen, va a saltar. Gritó alguien. El pánico se extendió entre las filas. Mierda, dispárenle antes de que... Lucian giró apenas la cabeza, con una rara y genuina sonrisa asomando en sus labios. Demasiado lentos. Y, con eso, se lanzó al vacío. El viento aulló en sus oídos mientras caía. Las luces de la ciudad se convirtieron en destellos dorados y rojos, y el mundo pareció inclinarse en cámara lenta. Las balas lo siguieron. Una le atravesó el hombro, otra le rozó las costillas, pero el dolor se sentía lejano, insignificante. Para Lucian, esto era libertad. Su mente se perdió en los recuerdos. Tenía 5 años cuando su mundo se hizo pedazos. 5 cuando sus padres, gente común que simplemente había expuesto la verdad, fueron masacrados ante sus ojos. Sus gritos fueron reales. Su sangre fue real. Pero la justicia nunca fue real. Recordaba haber mirado sus cuerpos sin vida. Recordaba las carcajadas de los hombres que lo hicieron. Recordaba cómo la policía cerró el caso sin una sola detención. Así que él se convirtió en la justicia. Durante años, cazó a los responsables. Los mató, uno a uno. Al principio, era venganza. Pero en algún punto, se volvió algo más.
El mundo estaba lleno de monstruos de traje, criminales en puestos de poder, jueces que vendían veredictos, oficiales que aceptaban sobornos. Lucian simplemente había equilibrado la balanza. Pero ahora, ¿había sido suficiente? Lucian exhaló, su corazón tranquilo, aun cuando el suelo se acercaba a toda velocidad. ¿Me están viendo, mamá, papá? Si hay un cielo, seguramente me estén maldiciendo ahora mismo. Una suave risa se escapó de sus labios. Yo sé que no soy un héroe. Pero nunca maté a un inocente. Nunca dañé a quien no lo merecía. Su visión comenzó a nublarse. Tal vez, debería haber matado más. Y entonces. Impacto. Un húmedo crack. Resonó en la calle. La fuerza destrozó hueso y carne, tiñendo el pavimento de un rojo grotesco. Los peatones gritaron. Algunos vomitaron. Otros retrocedieron tambaleándose, con los ojos abiertos de horror. Los oficiales se quedaron congelados, aún empuñando sus armas. Las transmisiones en vivo siguieron grabando. El mundo fue testigo. Una leyenda había caído. Pero para Lucian, esto no era el final. Capítulo 2. Una nueva realidad. Oscuridad. La conciencia de Lucian flotaba en el vacío, ingrávido, desconectado de todo. No podía decir si estaba vivo o muerto. Lo último que recordaba era la caída. El viento rugiendo en sus oídos, las balas atravesando su cuerpo, las luces de la ciudad difuminándose en estelas de color. Luego, el frío y duro pavimento acercándose a toda velocidad. Así que esto era la muerte. Entonces, ¿por qué aún podía pensar? ¿Por qué aún podía sentir? Una luz cegadora rompió la oscuridad. Felicidades. Has sido elegido para una segunda oportunidad en la vida. Una pantalla resplandeciente se materializó ante él, su luz fantasmal atravesando el vacío. Lucian entrecerró los ojos. Sus instintos gritaban trampa, pero ¿dónde estaba el enemigo? ¿Era esto una alucinación antes de morir? ¿Un fallo final en su cerebro antes de apagarse? Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, seguía suspendido en la nada. Esto no era el olvido. Era algo diferente. Exhaló lentamente, su mente aguda adaptándose. Vaya. Una segunda oportunidad. Para mí. ¡Qué increíble! La idea casi le resultaba ridícula. Un asesino como él, recibiendo una nueva oportunidad. Si el más allá existía, estaba seguro de que merecía el infierno. Y aún así, ahí estaba. Por favor, elige tu nuevo estatus en la vida. Rey. Príncipe. Jefe. Señor de la guerra. Erudito. Lucian soltó una risa burlancia. TCH. ¿Qué clase de broma ridícula es esta? Sus instintos se activaron mientras evaluaba sus opciones. ¿Un rey? Demasiada responsabilidad, demasiados enemigos. ¿Un señor de la guerra? Una forma segura de morir joven. ¿Un jefe o un erudito? No iban con él. Eso dejaba al príncipe. Estatus alto, pero no el objetivo principal. Poder, pero con suficiente margen para moverse. Seleccionó esa opción. La pantalla parpadeó. Disfruta tu nueva vida, príncipe Lucian Westergaard. Y entonces. ¡Bum! Una explosión ensordecedora. Una oleada de dolor. Luego nada. Islas del Sur. La corte imperial. El gran salón de la corte imperial estaba en silencio, salvo por el suave crujido de las túnicas y los murmullos de los nobles reunidos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de vitrales, proyectando sombras distorsionadas sobre el pulido suelo de mármol. En el centro de la sala estaba un joven, sus manos encadenadas con grilletes de hierro. Su cabeza inclinada, pero su mente iba a toda velocidad. ¿Dónde estoy? Los ojos agudos de Lucian se movieron rápidamente, analizando las salidas, el número de guardias, la ubicación de las armas. Pero entonces, una ola de recuerdos ajenos lo golpeó. 2 vidas. Colisionando. Lucian Westergaard, el 10º príncipe de las Islas del Sur. Un noble nacido en el poder, pero opacado por su hermano mayor, Lars, el príncipe heredero. Un príncipe despreciado por sus propios hermanos. Y ahora, acusado de asesinar a su hermano. TCH. Claro, lo primero que pasa en mi segunda vida es que me incriminan. Apretó la mandíbula mientras la voz del juez resonaba en el salón.
Lucian Westergaard, has sido declarado culpable de conspirar para asesinar a Su Alteza, el príncipe David Westergaard. Un murmullo se extendió entre los cortesanos, pero Lucian los ignoró. Empezó a revisar los recuerdos de su predecesor. Su hermano le había enviado una carta privada, sellada con su sello real, citándolo a una reunión secreta. Sin explicación. Sin advertencias. Aún así, fue. Pero cuando llegó a su habitación, encontró su cuerpo sin vida sobre la cama, con un cuchillo clavado en el pecho. Y entonces, como si hubiera estado perfectamente planeado, los guardias irrumpieron. La sangre aún estaba fresca en sus manos. Había intentado sacar el cuchillo en un desesperado intento por salvarlo. Pero en el momento en que lo vieron, la decisión ya estaba tomada. Lucian era el culpable. La voz del juez lo devolvió a la realidad. La evidencia en tu contra es abrumadora. Testimonios, documentos y tu comportamiento sospechoso nos han llevado a una conclusión ineludible. Has traicionado a tu familia, a tu reino y a tu pueblo. Lucian lo miró, con el rostro inmutable. ¿Familia? ¿Reino? ¿Pueblo? Los recuerdos de su predecesor dejaban una cosa en claro. Nunca formó parte de nada de eso. Su familia lo rechazaba. Su reino lo trataba como un paria. El pueblo lo veía como una mancha en la sangre real. Esto no era una traición. Era una ejecución. El juez continuó. Por este crimen, recibirás el castigo supremo. Beberás la mana de la nada, y serás sentenciado al destierro de las islas del sur. Serás llevado a Grimol, donde pasarás el resto de tus días en aislamiento. Un caballero avanzó, cargando un frasco lleno de un líquido negro y brillante. El cuerpo de Lucian se tensó. Sus instintos gritaban peligro. Intentó resistirse, pero los guardias le abrieron la boca a la fuerza. Las cadenas que lo ataban eran demasiado firmes para romperlas. En el instante en que el líquido tocó su lengua, dolor. Fue como si lo estuvieran desgarrando por dentro, como si su propia esencia fuera arrancada. Una fuerza como nunca antes había sentido, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado a la fuerza. Malditos bastardos. Logró escupir, su voz ronca por la agonía. Silencio. Ladró el juez, golpeando su mazo. Lucian cayó de rodillas, jadeando. Lo sentía, algo dentro de él, había desaparecido. Entre el público, 11 hermanos reales observaban. Lars, el príncipe heredero. El segundo príncipe. Y hasta el más joven, el 13º príncipe, Hans. Lo miraban con expresiones impenetrables, como si solo presenciaran un trámite más en la corte. Excepto uno. La mirada de Lucian se cruzó con una sonrisa familiar. El príncipe Theodore. El segundo príncipe. Un bastardo sádico que había atormentado al anterior Lucian desde la infancia. Un noble celoso y cruel que lo despreciaba. Así que fuiste tú. Lucian forcejeó contra los guardias, incluso intentó morder a uno de ellos, pero las cadenas se mantuvieron firmes. Los guardias lo arrastraron fuera del tribunal, las pesadas puertas cerrándose de golpe tras él. Capítulo 3. El viaje. Gaviotas surcaban el cielo sobre las olas rompientes, sus gritos mezclándose con el rugido del viento. Abajo, el mar azul profundo se extendía sin fin, su superficie rota solo por el ocasional salto de una marsopa. Desde la espesa niebla, emergió un buque de guerra, cortando el agua como un depredador. En la cubierta, Lucian era arrastrado hacia adelante, sus muñecas atadas con gruesas cuerdas. Las ásperas manos de los guardias lo empujaron hacia un poste de madera, donde lo amarraron con fuerza. Se resistió, pero la fuerza en su cuerpo aún no regresaba. Sus extremidades se sentían pesadas, torpes, como si la esencia misma de su ser hubiera sido drenada. Los efectos persistentes de la mana de la nada hacían que incluso mantenerse en pie fuera un desafío. Sobre ellos, nubes de tormenta se arremolinaban, reflejando la agitación que llevaba dentro. El olor a sal y madera mojada llenaba el aire mientras el barco se mecía bajo sus pies, avanzando de forma constante hacia Grimol, una isla prisión donde enviaban a los olvidados para que se consumieran lentamente. Un guardia se inclinó hacia él, su aliento apestando a alcohol y carne rancia. Su sonrisa se ensanchó con burla. ¿No es maravilloso? El aire salado del mar, el viento en tu cara, un día perfecto para navegar, oh, príncipe Lucian. Soltó una risa áspera, y los demás marineros se unieron, sus burlas resonando en toda la cubierta.
Lucian entrecerró los ojos. Luego, sin previo aviso, escupió. El escupitajo cayó justo en el rostro del guardia, borrándole la sonrisa de golpe. Mestizo. Las risas se apagaron de inmediato. El rostro del guardia se deformó de furia. Sin dudarlo, le propinó un puñetazo a Lucian en la mandíbula, haciéndole girar la cabeza hacia un lado. El dolor estalló en su cráneo, pero Lucian apenas soltó una risa oscura, saboreando la sangre en su lengua. Maldito bastardo, deberías agradecer que sigues vivo. Gruñó el guardia, sacudiendo el puño. Otro marinero, más joven y con una energía nerviosa, murmuró por lo bajo. No es que importe. De todas formas, nunca volverá a usar magia. Lucian permaneció en silencio, ocultando sus emociones tras una expresión vacía. ¿Nunca volverá a usar magia, eh? Pasaron unas horas, y el barco se internó en nuevas aguas, territorios marcados por altos acantilados, rocas afiladas y un inquietante silencio que envolvió a la tripulación. El archipiélago bárbaro. El capitán estaba al timón, con la mirada fija en el horizonte. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco del océano antes de volverse hacia sus hombres. Un viento fuerte y un mar en calma. El rey Tritón debe estar de buen humor. Uno de los guardias más jóvenes dudó antes de hablar. ¿El rey Tritón es real? El capitán soltó una risa baja. Claro que sí, muchacho. Es el gobernante de los tritones. Pensé que todo buen marinero lo sabía. Desde que el semidios del viento y el mar robó el corazón de Tefiti, el océano ha estado inquieto, y el rey Tritón es el único que logra calmarlo. Pero aún así, el mar sigue siendo peligroso. Especialmente aquí, en estas aguas malditas, donde habitan los dragones. Los oídos de Lucian se aguzaron al escuchar eso. ¿Dragones? Incluso con su cuerpo debilitado, sonrió de lado. Este exilio podría ser mucho más interesante de lo que había pensado. Atlántica. El palacio real brillaba bajo la luz del agua, sus paredes de coral iluminadas por la flora marina resplandeciente. Sin embargo, en el gran salón del trono no se sentía calidez alguna. Ariel estaba de pie frente a su padre, el rey Tritón, su vibrante cabello rojo ondeando a su alrededor como seda en la corriente. Bajaba la mirada, la culpa reflejada en su rostro, mientras su padre la observaba desde lo alto, con el tridente en mano. La profunda voz de Tritón retumbó en la cámara. No sé qué vamos a hacer contigo, jovencita. La mirada de Ariel se alzó tímidamente, su voz apenas un susurro. Papá, lo siento. Es que, olvidé. La expresión de Tritón se endureció. Y como resultado de tu comportamiento imprudente. Sebastián, flotando junto al rey, cruzó los brazos. Imprudente y temerario. Añadió. Tritón asintió. Toda la celebración fue, arruinada. Completamente destruida. Interrumpió Sebastián otra vez, agitando dramáticamente sus pinzas. Ese concierto iba a ser la cima de mi distinguida carrera. Y ahora, gracias a ti, soy el hazmerreír de todo el reino. Flounder, flotando al lado de Ariel, dudó un momento antes de soltar. Pero no fue su culpa. Primero, un tiburón nos persiguió. Sí. Y tratamos pero no pudimos, y luego, Y después estuvimos a salvo. Pero luego llegó una gaviota, y fue esto y aquello, y... El ceño de Tritón se frunció. ¿Gaviota? ¿Qué? Oh, sus ojos se entrecerraron. Subiste a la superficie otra vez, ¿verdad? ¿Verdad? Ariel abrió la boca, pero vaciló. ¿No pasó nada? El agarre de Tritón en su tridente se endureció. Ariel, ¿cuántas veces tenemos que hablar de esto? Pudiste haber sido vista por uno de esos bárbaros, por uno de esos humanos. Los puños de Ariel se cerraron con fuerza. Papá, no son bárbaros. La voz de Tritón se elevó, haciendo temblar la sala con su poder. Son peligrosos. ¿Crees que quiero ver a mi hija menor atrapada en el anzuelo de un comepeces? Ariel levantó la barbilla con desafío. Tengo 18 años. Ya no soy una niña. La ira de Tritón estalló. No me hables en ese tono, jovencita. Mientras vivas bajo mi océano, obedecerás mis reglas. Ariel dio un paso al frente, la frustración desbordándose. Pero si tan solo me escucharas. Ni una palabra más. Rugió Tritón, dándole la espalda. Y no quiero volver a escuchar que fuiste a la superficie. ¿Está claro? Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ariel.
Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y nadó lejos, su silueta desapareciendo en los lejanos corredores del palacio. Sebastián suspiró, negando con la cabeza. Adolescentes. Piensan que lo saben todo. Les das una aleta y se nadan encima de ti. La expresión severa de Tritón titubeó. ¿Tú, crees que fui demasiado duro con ella? Sebastián dudó. Definitivamente no. Si Ariel fuera mi hija, le mostraría quién manda. Nada de esas tonterías de andar subiendo a la superficie, no señor. La tendría bajo control total. Los ojos de Tritón brillaron con una repentina idea. Tienes toda la razón, Sebastián. Sebastián infló el pecho, orgulloso. Por supuesto. La sonrisa de Tritón fue casi traviesa. Ariel necesita supervisión constante. Sebastián parpadeó. Supervisión constante, espera, ¿qué? Tritón asintió. Y tú eres justo el cangrejo indicado para hacerlo. Los ojos de Sebastián se agrandaron de horror. Murmurando para sí mismo, Sebastián avanzaba a toda prisa por un oscuro corredor. ¿Cómo me meto en estas situaciones? Debería estar componiendo sinfonías, no cuidando a una adolescente testaruda. De pronto, vio a Ariel y a Flounder escabulléndose y rápidamente los siguió. Nadaron más profundo hasta una cueva oculta. El lugar secreto de Ariel. Dentro, una enorme colección de tesoros humanos brillaba bajo la tenue luz. Cubiertos de polvo, cubiertos de algas, pero aún así, relucientes. Cubiertos de plata, estatuas, jarrones, todo acumulado con esmero. Flounder miró a Ariel con preocupación. Ariel, ¿estás bien? Ella suspiró, pasando los dedos por una vieja caja de música. Si tan solo pudiera hacer que entendiera, simplemente no veo las cosas como él. No entiendo cómo un mundo que crea cosas tan maravillosas, podría ser malo. Sebastián, intentando permanecer oculto, resbaló de repente. Crash. Ariel se giró de golpe, los ojos muy abiertos. Sebastián. El cangrejo gimió, desenredándose de un candelabro roto. Ariel. ¿Qué es todo esto? Ariel sonrió suavemente. Es mi colección. La mandíbula de Sebastián casi tocó el suelo. Si tu padre se enterara de este lugar, él. Ariel y Flounder se miraron nerviosamente. No se lo vas a decir, ¿verdad? Preguntó Ariel. Las pinzas de Sebastián temblaban mientras caminaba de un lado a otro frente a ella. Ariel, tu padre. Se interrumpió cuando una sombra cruzó sobre ellos. Los tres se quedaron inmóviles. La mirada de Ariel se alzó, conteniendo el aliento. Sobre la entrada de la gruta, un enorme barco deslizaba su silueta sobre la superficie del océano, iluminado por la luz tenue del atardecer. El resplandor titilante de los faroles reflejaba destellos dorados en el agua. Se escuchaba música a lo lejos. Risas, el crujido rítmico de la madera, el chasquido de las velas atrapando el viento. Humanos. Sin pensarlo, Ariel nadó hacia la entrada de la cueva, su corazón latiendo con emoción. Ariel. Ariel, espera. ¿A dónde vas? Gritó Sebastián, apresurándose tras ella. Pero la sirena ya nadaba hacia la superficie, atraída como una polilla a la luz. Desde abajo, Sebastián gimió, oh, esto es malo, esto es muy, muy malo. Arriba, Ariel rompió la superficie del agua, sus ojos ensanchándose al contemplar el majestuoso barco. Figuras humanas movían por la cubierta, sus voces flotando sobre las olas. Capítulo 4. El mar y la tormenta. El cielo estallaba en deslumbrantes colores mientras los fuegos artificiales iluminaban el majestuoso barco que navegaba por el océano. Risas y música llenaban el aire mientras la tripulación celebraba en la cubierta. Oculta bajo las olas, Ariel miraba hacia arriba con asombro, sus grandes ojos azules reflejando el espectáculo de luces. Justo detrás de ella, Sebastián y Flounder nadaban frenéticamente para alcanzarla. Ariel. ¿Qué estás haciendo? Caracoles saltarines. Ariel, regresa aquí. Susurró Sebastián desesperadamente, agitando sus pinzas. Pero Ariel no escuchaba. Ya había nadado más cerca, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción. Arriba, los marineros cantaban alegremente. Les contaré una historia del profundo azul, y ese. A estribor, vamos allá. Cuidado, muchacho, que una sirena te espera, en las misteriosas profundidades del mar. Mientras Ariel observaba, hipnotizada, una voz familiar graznó cerca.
Dulzura. Vaya espectáculo, Ariel se sobresaltó cuando Scuttle descendió revoloteando junto a ella, casi aterrizando sobre su cabeza. Scuttle, cállate. Te van a oír. Le susurró apurada, sin apartar la vista del barco. Oh, te entiendo, te entiendo. Estamos siendo intrépidos. Estamos en una misión de descubrimiento. Proclamó orgulloso la gaviota, solo para que Ariel le cerrara el pico con la mano. Volvió a enfocarse en el barco. Sus ojos se posaron en una figura atada a un poste, cuyo cabello plateado brillaba bajo los fuegos artificiales. Nunca había visto a un humano tan de cerca, susurró Ariel, cautivada. Oh, es muy apuesto, ¿no crees? Scuttle ladeó la cabeza, mirando al corpulento y barbudo capitán cercano. No sé, a mí me parece bastante peludo y baboso. Ariel negó con la cabeza, señalando. No, no ese, el de cabello plateado. Pero, ¿por qué está atado? En el barco, uno de los guardias ebrios avanzó tambaleándose, levantando su jarra con una sonrisa burlancia. Silencio. Silencio. Es para mí un honor y privilegio presentar a nuestro estimado príncipe Lucian con un regalo muy especial, muy costoso y muy grande para su exilio. La tripulación estalló en risas mientras destapaban una enorme y llamativa estatua de Lucian. Una burda y exagerada versión de él hecha de piedra y metal. Felicidades, oh príncipe Lucian. Se burló el guardia antes de desenfundar su espada y golpear la estatua con fuerza, haciéndola añicos. Los marineros estallaron en carcajadas, bebiendo su cerveza a grandes tragos. Lucian, aún atado al poste, los observaba con una expresión impenetrable, pero por dentro, su mente ya calculaba fríamente. En ese momento, una serie de notificaciones luminosas aparecieron ante sus ojos. Ding. El sistema de cajas sorpresa ha sido activado. Introducción. Puedes adquirir objetos y habilidades de la persona que te proporcione la caja. La calidad de la caja sorpresa se divide en ordinaria, poco común, rara y especial. Condiciones. 1. Las cajas sorpresa aparecen principalmente en personas especiales. 2. Cuanto más especial sea el personaje, mayor será el nivel de la caja. Los ojos afilados de Lucian parpadearon. ¿Un sistema, ¿Y qué significa exactamente personas especiales? Estaba a punto de analizar más a fondo las notificaciones cuando un grito repentino estalló en el aire. Dragón. Preparen los cañones. Como si hubieran sido invocados por las palabras del capitán, un enorme dragón emergió de las olas, seguido por otros dos. Thunderdrums, susurró el capitán, aterrado. Oh, Tritón, ten piedad de nosotros. La mirada de Lucian se clavó en los dragones, con un destello de fascinación brillando en sus ojos. Los Thunderdrums eran colosales, sus cuerpos anchos, parecidos a mantarrayas, deslizándose sin esfuerzo sobre las olas. Sus ojos hundidos brillaban mientras lanzaban un rugido que sacudía la tierra, liberando poderosas ondas sónicas. ¡Bum! La onda expansiva lanzó a los marineros por la cubierta. Algunos cayeron al suelo, con sangre escurriéndoles de los oídos. Incluso Lucian apretó los dientes mientras el dolor resonaba en su cráneo. El barco se inclinó salvajemente mientras comenzaba a llover, los truenos rugiendo en el cielo. Se acerca un huracán. Aseguren las velas. Fuego, fuego los cañones. Gritó el capitán. Bum. 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 Explosiones iluminaron la noche mientras las balas de cañón surcaban el aire tormentoso. Los Thunderdrums esquivaban con gracia, sus rugidos volviéndose más furiosos. Roar. Uno de los dragones giró en el aire y lanzó otra explosión sónica, esta vez, destruyendo por completo una sección de la cubierta. La mente de Lucian trabajaba a toda velocidad. No están atacando al azar, están contraatacando. El capitán luchaba por sostener el timón, pero una poderosa ola lo estrelló contra el mástil. El barco estaba siendo destrozado. En la cubierta, estallaron llamas, lanzando un resplandor fantasmal contra el cielo negro. Ariel, aferrándose al costado del barco, jadeó cuando un rayo cayó sobre una vela, prendiéndola fuego al instante. El mástil en llamas crujía de manera amenazante. Lucian forcejeó contra sus ataduras. Sus instintos le gritaban que se moviera, que escapara. Pero fue demasiado tarde. Una explosión sónica de un Thunderdrum golpeó el mástil, lanzando astillas de madera por todas partes. El poste se rompió y Lucian fue arrojado al océano.
Lo último que vio fue al capitán, con los ojos desorbitados de horror, justo antes de que las enormes fauces de un dragón lo devoraran. El barco estalló en una explosión de llamas negras y rojas. Ariel escaneaba frenéticamente los restos del naufragio hasta que lo vio. Lucian estaba hundiéndose. Se lanzó hacia él, impulsándose con fuerza con su poderosa cola. Burbujas giraban a su alrededor mientras lo alcanzaba, envolviendo su forma inconsciente entre sus brazos. Con una fuerte patada, lo arrastró de vuelta a la superficie. La tormenta había pasado. Rayos de sol dorado se filtraban entre las nubes grises que aún persistían. Lucian yacía inmóvil sobre la arena, mientras las olas lamían sus botas. Ariel se arrodilló a su lado, apartando con suavidad unos mechones plateados de su rostro. Scudle descendió revoloteando junto a ellos, observando a Lucian con curiosidad. ¿Está muerto?, preguntó Ariel en voz baja. Scudle ladeó la cabeza, abriéndole uno de los párpados a Lucian. Difícil de decir. Luego, la gaviota apoyó su oído contra el pie de Lucian. Nope, no escucho latidos. El corazón de Ariel se encogió. Pero entonces. No, mira. Susurró aliviada. Está respirando. Lo miró fijamente, su voz tornándose suave, casi reverente. Es tan hermoso. Los dedos de Ariel rozaron la mano de Lucian mientras comenzaba a cantar, su voz delicada pero llena de anhelo. ¿Qué no daría por vivir junto a ti? ¿Qué no pagaría por quedarme aquí a tu lado? ¿Qué no haría por verte, sonriéndome? La luz del sol rompió entre las nubes, bañándolos en rayos dorados. Los ojos de Lucian se entreabrieron. Por un momento, vio a una muchacha envuelta en luz, su silueta como una visión. Y entonces, algo más captó su atención. Flotando junto a ella, había una caja del tesoro púrpura, brillando tenuemente. Ding. Has obtenido una caja sorpresa especial. Antes de que Lucian pudiera comprenderlo por completo, su visión se nubló y la oscuridad volvió a reclamarlo. Ariel, regresa aquí, exclamó Sebastián, observando con horror cómo un grupo de hombres se acercaba desde los acantilados cercanos. A medida que los pasos se aproximaban, Ariel retrocedió a regañadientes, lanzando una última y anhelante mirada a Lucian antes de desaparecer bajo las olas. Mira, un chico, estoico. Una voz ronca gruñó en respuesta. Lo veo, bocón. Capítulo 5. Berk. En lo profundo de su guarida, Úrsula se recostaba frente a su caldero, cuya luz fantasmal parpadeaba contra las húmedas paredes. Remolinos de niebla encantada flotaban sobre la poción burbujeante, formando la imagen de una familiar sirena pelirroja que miraba soñadoramente hacia la superficie. Una lenta y maliciosa sonrisa se extendió por el rostro de Úrsula. Oh no, murmuró con fingida preocupación. No lo soporto, es demasiado fácil. La niña está enamorada de un humano. Y no de cualquier humano, un príncipe. Soltó una risita, con sus ojos dorados brillando. Un príncipe exiliado, para ser precisa. A su querido papá le encantará eso. Deslizó sus largas uñas por el borde del caldero, su mirada dirigiéndose a las sombras de su dominio. Los restos de víctimas pasadas, pobres almas en desgracia, flotaban en la penumbra, sus expresiones vacías congeladas en un arrepentimiento eterno. La testaruda y enamoradiza hijita del rey Tritón, musitó Úrsula, llevándose un dedo a los labios. Sería una adición encantadora a mi pequeño jardín. Mientras el resplandor del caldero palpitaba, Úrsula soltó una profunda y satisfecha carcajada. Oh, esto se está poniendo hermoso. Lucian comenzó a recobrar el sentido, sus sentidos regresando lentamente. Un techo de madera se alzaba sobre él, desconocido, pero firme. El tenue olor a sal y humo flotaba en el aire. Otro techo desconocido, murmuró para sí mismo. Un dolor sordo palpitaba en su sien mientras se sentaba, frotándose la cabeza. Dejó que su memoria se ordenara. El ataque, el rugido del dragón, el caos en el barco. Y luego, oscuridad. Sus ojos dorados se agudizaron mientras examinaba la pequeña y rústica habitación. Un movimiento cerca de la puerta captó su atención. El instinto tomó el control. Su mirada se desvió hacia un pequeño cuchillo descansando sobre una mesa. En un movimiento rápido, lo tomó y se escondió en las sombras. La figura se acercó. Sin dudarlo, Lucian se lanzó rápido.
Un barrido bien dirigido hizo que el intruso tropezara hacia adelante, y antes de que el chico pudiera reaccionar, Lucian ya lo había inmovilizado. ¿Quién eres? Preguntó Lucian en voz baja, controlada. Guau, guau, guau. El chico bajo él levantó las manos en señal de rendición, su voz cargada de nerviosismo. ¿Así saludas al tipo que te salvó? La mirada penetrante de Lucian se mantuvo fija mientras analizaba al chico. Complexión delgada. Cabello castaño desordenado. Rostro pecoso. Ojos verdes apagados, llenos de una mezcla de miedo y griega. Curiosidad. Me llamo Hippo, continuó el chico, forzando una sonrisa torpe. Gran nombre, lo sé. Pero bueno, podría ser peor. Una notificación parpadeó ante los ojos de Lucian. Dim. Has conocido a un personaje especial, Hippo. Has obtenido una caja sorpresa especial. ¿Deseas abrirla? Lucian parpadeó. Hippo. El reconocimiento hizo clic en su mente. Bajó el cuchillo y se dejó caer de nuevo en la cama mientras procesaba la información. Así que a eso se refería el sistema con personajes especiales, se refiere a personajes animados de películas. De regreso en el palacio, los recuerdos heredados de su predecesor le habían dado conocimiento sobre este mundo. Su tierra natal, las islas del sur, su proximidad a Arendelle y su hermano menor, Hans. Pero ahora, viendo a Hippo en carne y hueso, todo quedaba mucho más claro. Lucian lanzó una mirada a Hippo, que aún se frotaba el cuello, mirándolo con cautela. Eres bastante agresivo, ¿no? Murmuró Hippo, acomodándose en una silla. Bueno, antes de que yo empiece a hacer preguntas, ¿por qué no empiezas tú? Lucian inhaló profundo. ¿Dónde estoy? Hippo hizo un gesto vago. Bueno, esto es Berk. Estamos a 12 días al norte de Opeles, unos cuantos grados al sur de congelarse hasta morir, y justo sobre el meridiano de la miseria. Sonrió, abriendo la puerta. Vamos, déjame enseñarte el exterior. Lucian lo siguió, saliendo al aire fresco del mar. El pueblo se extendía ante él. Casas largas de madera alineadas sobre los acantilados, resistentes y bien construidas. Senderos de piedra serpenteaban entre ellas, con redes de pescado secándose al viento. Hippo extendió los brazos. Mi pueblo. En una palabra, resistente. Lucian observó todo, notando el equilibrio entre el encanto rústico y la dureza de una aldea acostumbrada a la batalla. Ha estado aquí por 7 generaciones. Pero como verás, cada edificio es nuevo. Lucian arqueó una ceja. ¿El único problema? Un dragón descendió en picada, atrapando una oveja de su corral. Tenemos plagas. Lucian apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que otro dragón pasara zumbando, lanzando llamas sobre el techo de una casa. La mayoría de los lugares tienen ratones o mosquitos, suspiró Hippo mientras un vikingo esquivaba a un dragón que se lanzaba en picada. Nosotros tenemos... Un dragón irrumpió por una puerta cercana, rugiendo. Hippo soltó un grito y la cerró de golpe. Dragones. El pueblo estalló en un caos organizado. Los vikingos corrían a luchar, los dragones causaban estragos. Hippo se volvió hacia Lucian con una sonrisa irónica. La mayoría se iría. Nosotros no. Somos vikingos. Tenemos problemas de terquedad. Lucian observaba el desastre desarrollarse, sin mucha impresión. Por cierto, nunca me dijiste tu nombre. Lucian. Buen nombre. Antes de que Lucian pudiera responder, Hippo lo agarró del brazo, arrastrándolo entre el alboroto. Un groncle de color verde azulado lanzó fuego sobre una cabaña, haciendo que los escombros volaran por los aires. Hippo apenas logró agacharse a tiempo, tosiendo entre el polvo. Un anciano vikingo gritó. ¿Qué haces aquí, Hippo? Otro vikingo pasó corriendo. Métete adentro. Un tercero, exasperado, exclamó. ¿Qué haces afuera? De pronto, un enorme vikingo agarró a Hippo del cuello de la camisa, apartándolo del peligro. Hippo. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Métete adentro. Bramó estoico, el gigantesco jefe de Berk. Hippo señaló vagamente hacia Lucian. ¿Dándole un tour a nuestro invitado? La mirada aguda de estoico se posó en Lucian. Tras un momento, gruñó. Refúgiense. Después de esto, hablaremos. Una notificación parpadeó ante los ojos de Lucian. Dim. Has conocido a un personaje especial, estoico. Has obtenido una caja sorpresa rara.
Lucian la ignoró por ahora. Mientras tanto, Stoico agarró un carro de madera y lo lanzó contra un dragón en pleno vuelo. La fuerza del impacto hizo que la criatura cayera del cielo. ¿Cuál es la situación?, gritó Stoico. Gronkles, Naders, Cyclebax. Yoark vio una pesadilla monstruosa. ¿Alguna furia nocturna?, preguntó Stoico con gravedad. Por ahora, ninguna. Ascuas ardientes cayeron sobre su hombro. La sacudió sin darle importancia. Bien. Cerca, los vikingos alzaban antorchas, atrayendo a los dragones hacia ellos con las llamas. Hippo y Lucian aprovecharon el momento para escabullirse hacia la herrería. Bocón, el fornido herrero, se volvió cuando entraron. ¡Ah! ¡Qué bueno que se unieron a la fiesta! Pensé que ya los había llevado un dragón. ¿Qué? ¿Yo? Por favor. Estoy demasiado musculoso para su gusto. No sabrían qué hacer con todo esto. Hippo hizo un gesto dramático hacia su delgada figura. Bocón soltó una carcajada. Bueno, podrían usarte de mondadientes. Luego miró brevemente a Lucian con un asentimiento. Y tú debes ser el muchacho que sacamos del mar. Lucian inclinó ligeramente la cabeza en respuesta. Una notificación apareció frente a él. Ding. Has conocido a un personaje especial, Bocón. Has obtenido una caja sorpresa poco común. Lucian suspiró. Ese sistema sí que era persistente. Hippo se inclinó hacia Lucian de nuevo y susurró. ¿Ves al cabeza dura con actitud y manos intercambiables? Ese es Bocón. He sido su aprendiz desde que era pequeño. Bueno, más pequeño. Mientras tanto, en la torre de vigilancia, Stoico se encontraba en el punto más alto, observando cómo se desarrollaba la batalla abajo. Nos movemos a las defensas bajas. Contraatacaremos con las catapultas, ordenó. Como desafiando su orden, un dragón descendió en picada y prendió fuego a otra casa. Hippo señaló hacia la destrucción. ¿Ves? Pueblo viejo, muchas casas nuevas. Asomándose por la ventana de la herrería, Hippo intentó ver mejor la pelea, pero Bocón lo jaló de regreso al interior. Vamos, déjame salir, ¿sí? Necesito dejar mi marca. Suplicó Hippo. Ya has dejado bastantes marcas. Y todas en los lugares equivocados. Le replicó Bocón. Por favor, 2 minutos. Mataré un dragón. Mi vida mejorará infinitamente. Hasta podría conseguir una cita. No puedes levantar un martillo, no puedes blandir un hacha, ni siquiera puedes lanzar uno de estos. Bocón sostuvo una bola. Como para darle la razón, un vikingo la tomó de sus manos y, con habilidad, derribó a un dragón. Bueno, vale, pero esta máquina lo lanzará por mí. Dijo Hippo, dando una palmada a un artilugio de madera a su lado. La máquina zumbó y falló, lanzando la bola directamente a un vikingo desprevenido en el fondo. ¡Arrug! Gritó el vikingo. Bocón negó con la cabeza. ¿Ves? A eso exactamente me refiero. Pequeño problema de calibración, empezó Hippo. No. Hippo. Si de verdad quieres salir a luchar contra dragones, tienes que dejar de hacer todo esto, dijo Bocón, señalándolo de arriba abajo. Pero acabas de señalarme por completo. Exacto. Eso es. Deja de ser tú mismo. Hippo gimió. Sí, confirmó Bocón, cruzándose de brazos. Usted, señor, está jugando un juego muy peligroso. Con tener tanta esencia vikinga, tendrá consecuencias. Me arriesgaré. Ahora, espada. Afilar. Ya. Hippo suspiró resignado, girándose hacia la forja. Algún día saldré ahí afuera. Porque matar un dragón lo es todo aquí. Mientras tanto, Lucian observaba el caos fuera mientras los dragones causaban estragos. Naders atacaban ovejas, Gronkles robaban estantes de pescado, y un Cycleback incendiaba una casa, haciéndola volar en pedazos. Un operador de catapulta gritó. Encontraron las ovejas. Concentren el fuego en la ribera baja. Ordenó Stoico. Esa es la pesadilla monstruosa, explicó Hippo. Solo los mejores vikingos se atreven con esos. Tienen la desagradable costumbre de prenderse en llamas. Como si lo ilustrara, una pesadilla monstruosa trepaba por una catapulta, envuelta en llamas. Hippo miraba el desastre mientras le explicaba a Lucian. Pero el premio máximo es el dragón que nadie ha visto jamás. Nosotros lo llamamos. Un silbido agudo resonó en el cielo.
Furia nocturna. Al suelo. Gritó un vikingo. Desde lo alto, una explosión destrozó una catapulta. Hippo sonrió de lado. Esta cosa nunca roba comida, nunca se muestra, y griega. Nunca falla. Nadie ha matado nunca a una furia nocturna. Por eso yo voy a ser el primero. Bocón ajustó su prótesis de hacha con un movimiento rápido, su expresión firme mientras se dirigía a Hippo. Cuida la fortaleza, Hippo. Me necesitan allá afuera. Luego miró a Lucian, levantando una ceja. ¿Y tú, muchacho? ¿Te gustaría unirte a la diversión? Lucian se encogió de hombros, despreocupado. Tal vez después. Bocón asintió antes de volverse hacia la puerta. Justo cuando estaba por salir, se detuvo, lanzando a Hippo una mirada muy seria. Quédate. Ahí. Su voz no dejaba lugar a discusión. Tú sabes a lo que me refiero. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.